Hola, cordial saludo. Por acá volvemos nuevamente con otro podcast. Hola Iriana, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha terminado de ir? Bien, afortunadamente. Bueno, tú vas a liderar hoy un tema bien interesante. ¿Cómo es el tema de que, digamos, uno tiene pues como unos antecedentes, como se dijera, y debe hacer unos procesos de sanación y unos procesos de sanación, es como de reconocer, ¿no? Uh-huh. Digamos esas, ¿cómo se podría llamar? Esas dificultades que ha tenido o esas cosas vivencias vivencias que han marcado positivo o negativamente, más negativamente, por así decirlo. Sí, eso es un tema que me gusta mucho, y es el tema de cómo entramos nosotros a sanar a través del otro, ¿sí? Y cuando hablamos de sanar es empezar a identificar cosas que traemos inconscientemente y las identificamos a través de la pareja y a través de los hijos. Creo que el espejo más grande o las personas que más te muestran qué es lo que hay que entrar a sanar o modificar, por así decirlo, para evitar repetirlo, son los hijos. Con la pareja finalmente sí encuentras muchas cosas, pero con los hijos es aún mucho más. ¿Por qué? Porque los hijos son una mini versión de uno. Sí, ¿no? Además que no sé si se ha podido dar cuenta, pero por ejemplo a veces le dicen a uno, oye, es que su hijo se ríe igual, es que su hijo camina igual, sí. Es que su hijo... Además, fíjate que también tienen actitudes que son muy iguales a uno, por así decirlo, sí. Y desde muy pequeños uno dice, bueno, pues que no han tenido mucho tiempo viviendo con uno, y sí tienen muchísimas actitudes con las cuales uno se identifica o uno ve. Entonces ahí es cuando digo, cuando uno se identifica con esa persona y encuentras cosas, son cosas que tú dices como, bueno, si son positivas, o por el contrario, si son negativas, es ok, es una oportunidad que a mí la vida me está mostrando a través de esa persona, sea mi pareja, mis hijos, ¿sí? De que hay cosas que hay que entrar a cambiar, y indudablemente creo que la sociedad de nosotros, o la generación de nosotros, es la generación que se ha atrevido a modificar o entrar a cambiar muchas conductas que se manejaron como normales en la sociedad, en la generación sí. De nuestros padres, y que nosotros hicimos en medio de todo un alto en el camino de decir, no, pero no es lo correcto manejarlo así, no lo quiero manejar así. Entonces creo que la generación de nosotros, por ejemplo, es la generación que viene de que el castigo, la educación o la formación o la crianza estuvo muy ligada al tema del castigo físico, ¿sí? Del maltrato, básicamente era el maltrato. Sí, físico, emocional, ¿sí? Entonces dijimos como, yo no puedo repetir eso con mis hijos. Ahora, en algunos casos se ha ido al otro extremo, y que ya se han vuelto muy permisivos o flexibles con los hijos, ¿sí? Que no es el caso que vamos a abordar ahorita. Pero la idea sí es que nosotros, a través de los hijos y de la pareja, identifiquemos qué cosas de pronto nos quedaron marcadas, nos hicieron daño, y que lo ideal es que no se repitan en nuestros hijos, porque finalmente aquellas conductas, patrones o cosas que nosotros no sanemos, nosotros no cortemos, por así decirlo, son cosas que van a ir repitiendo nuestros hijos. Entonces, en ese ámbito de entrar a sanar cosas, no sé, por ejemplo, si has visto o has escuchado o has notado que, por ejemplo, en la mayoría de los casos, no quiero decir que sea todos, pero sí en la mayoría de los casos, aquellas hijas que vienen de mamás solteras, ¿sí? Sí. Finalmente también terminan siendo mamás solteras. Sus hijas van a terminar. ¿Por qué? Porque ellas están replicando lo que me pasó a mí, o lo que le pasó a mi mamá, o lo que pasó a mi abuela, y finalmente se sigue repitiendo. ¿Por qué se sigue repitiendo? Porque no hay un cambio actitudinal o de conducta, como decías tú, y no hay un proceso de entrar a sanar internamente eso que está sucediendo, o eso que ha sucedido. Y lo que yo veo también, lo que creo también, es que eso ya se normaliza. Entonces se normaliza como que es normal que yo
viva sola, que yo tenga que responder sola por mi hijo. Entonces eso como que se normaliza, y yo creo que ya en el momento que uno normaliza ese asunto, entonces como que ya dice, no, es que a mí me tocó esta vida así y me toca seguir así porque ya no tengo de otra. Mi mamá vive así, mi abuela vive así, entonces mis yo por qué no voy a poder vivir así. Exacto, es lo normal, y en realidad creo que es lo que dices tú, normalizamos que la cosa sea así, pero nunca nos sentamos a reflexionar si efectivamente la cosa pero sí además es no así. Estamos cómodos, ¿no? Porque por un lado normalizamos que sí, que eso está bien, pero por otro lado renegamos. Eso genera malestar, o genera disconfort, bueno, no sé cómo sea la palabra, pero creo que ahí el alto es decir, si esto que me está generando a mí negativamente, o esto que estoy sintiendo yo negativamente, en realidad yo quiero que mi hija lo sienta. Sí. Porque yo creo que no debe ser fácil para una mujer tener que afrontar todo el tema con su hijo sola, ¿sí? Entonces, en realidad eso es lo que yo quiero que mi hija viva, que efectivamente esté bueno, pero yo quiero que de tu experiencia, porque tú manejas muy bien ese tema de sanación, y bueno, como la sanación es básicamente como una autorreflexión que uno debe hacer, pero una autorreflexión profunda, ¿no? Entonces, digamos, cómo identificar uno, por ejemplo, esos patrones repetitivos que uno tiene, que a veces lo hace inconsciente, pero es por lo que desde la niñez, como uno venía con esa programación, entonces uno como que los replica de manera inconsciente. Pero ¿cómo hacer uno para hacer ese análisis, comenzar con ese análisis y decir, no, tengo que sanar esto, tengo que modificar esta conducta, tengo que hacer cosas diferentes a lo que han hecho mis abuelos, a lo que han hecho mis padres, a lo que posiblemente venía haciendo también, ¿no? Porque se trata justamente de esa sanación de que tú hablas, se trata justamente de también darle un vuelco como a lo que viene haciendo, ¿no? Exactamente, creo que el primer punto es también entender que nuestros papás nos dieron lo que ellos tenían para dar, y que tú no vas a poder dar nada de que tú no tengas para dar. Entonces, si tú no te llenas de cosas positivas, pues no tienes cosas positivas para darles a tus hijos, ¿sí? Y tus hijos van a crecer en la medida que ellos tengan su capacidad, y así sucesivamente. El primer paso yo creo que es generar conciencia, o ser consciente que efectivamente hay algo que no es la conducta normal, que no es el deber ser, ¿sí? Entonces, como hablábamos ahorita de la generación que vienen siendo mamás solteras, entonces también ve uno la generación de que los esposos son maltratadores, ¿sí? Entonces, ¿qué días hablaba con alguien? Algo que decíamos que era muy bonito, porque en la medida de que él es papá de una niña, ¿sí? Y él decía, yo a mi hija le estoy dando todo el amor, el cariño, busco ser muy cariñoso con mi pareja, ¿sí? Ser muy detallista con mi pareja, que ella vea eso. Y yo le decía, fíjate que en la medida de que ella vea repetitivamente eso, por así decirlo, para ella, ¿qué es lo que va a ser normal? Que los hombres me deben tratar bien. Entonces, si yo me encuentro con un hombre que me trata mal, que no debería ser el caso, ¿sí? Porque yo vibracionalmente no debería estar al nivel de conseguir a una persona así, pero si lo encuentro, decir, es que esto no es lo normal, ¿sí? De tener la capacidad de decir, esto no es lo normal. Ahora, por ejemplo, el caso lo que convivimos nosotros, si nuestros hijos crecen viendo que es normal que el hombre entre también a ayudar en las cosas de la casa, ¿qué va a crecer él? Uno, entendiendo que es lo normal, o sea, que eso no es anormal. Que dos, que yo el día que consiga una pareja, yo no busco una pareja para que ella sea mi mamá, la que me esté lavando, cocinando, planchando, no sé qué, sino que por el contrario, que fue lo que yo vi en mis papás, que eran personas que se apoyaban mutuamente, que hacían equipo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Buscar una persona con la que vaya a hacer equipo, con la que trabajemos los dos, con la que los dos estamos funcionando, ¿sí? Y el primer paso es, pues, uno, yo creo que es ser consciente de que sus papás dieron lo que tenían para dar. Perdonar, porque en muchas ocasiones es difícil entrar a perdonar todo el daño o el sufrimiento, por así decirlo, que tuvimos con nuestros padres, y más lo que hablábamos ahorita. Nosotros creo que somos la generación, una de las generaciones que llevó fuete por todo, palo por todo.
Corre, exactamente. Y si uno es de esos hijos mayores, pues mucho más, porque es que ahí los papás están con toda su energía para estarle dando fuerte a uno. Ya los menores no llevaban tanto fuerte, es el común denominador, sin decir que puede que también haya pasado. Sí. Por ejemplo, en tu caso, que también que eres hijo de los menores, por así decirlo. Es entrar a perdonar. ¿Por qué? Porque a veces nos cargamos de muchos sentimientos negativos hacia nuestros papás, ¿sí? Sí. Entonces, si yo no logro tener una empatía, por así decirlo, con ese rol de papá o mamá, pues yo no me voy a poder ubicar en el papel que soy yo. Creo que el tercer punto es entender que nuestros papás son nuestros papás y nosotros somos hijos, que era lo que hablábamos en algún momento del tema de las jerarquías. Nuestros papás están por encima de nosotros, por así decirlo. O sea, nuestros papás están arriba, no quiero decir en el nivel de que son superiores, sino que ellos están arriba y nosotros estamos abajo. O sea, yo no estoy a la par de mi papá, yo no estoy a la par de mi mamá, y al no estar a la par de mi papá y de mi mamá, no soy quien para estarles solucionando los temas a mis papás, por ejemplo. Lo mismo, mis hijos no son pares míos, ellos no están al mismo nivel mío, ellos están abajo, y ellos deben entender que sus papás están arriba y ellos están abajo, y eso mismo se entra a respetar. Cuando yo logro entender que mis papás dieron lo que tenían para dar y que de ahí no tenían más para dar, y perdono y soy consciente de eso, también me puedo ubicar en un rol de entender que listo, yo soy la hija, ya no me pertenece estar cargando con cosas que no son mías, y ahora yo soy también mamá, y como mamá debo empezar a responsabilizarme de mis hijos, porque es que cada quien tiene unas responsabilidades, o sea, y las responsabilidades, sí, como lo dice la misma justicia, las responsabilidades son individuales, no son colectivas. Entonces cada quien tiene que responder por sus cosas, y pues lo que tú dices, uno no se puede andar cargando con cosas de otros, porque a veces le es pesado llevar las cosas de uno. Pues ahora ¿qué será estar cargando las de los demás? Las de los demás, exactamente. Entonces, con los hijos uno que empieza a ver que hay muchas conductas que uno inconscientemente está repitiendo, que uno decía, no, yo eso no lo voy a hacer, yo eso no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongamos un contexto o un ejemplo que nos hizo a nosotros reflexionar mucho, y es en nuestro hijo mayor, ver que a él el tema de que todo tiene que ser ya, de que las cosas tienen que ocurrir ya y de rápido, y es que hágale rápido papá, y súper rápido mamá, hágale rápido. Entonces si vamos en el carro, por ejemplo, era la desesperación más terrible tener que coger un semáforo en rojo, que necesitamos ya, entonces la tarea la quiere acabar ya, y la tarea quiere ya, o sea, todo tiene que ser para ya. No, él no podía esperar que surgiera el proceso, por así decirlo. Sí. ¿Y qué empezamos a identificar nosotros? ¿De dónde ha visto el niño que todo tiene que ser afanado? Que todo toca ya, que todo toca urgente. Sí. Y fue nosotros a empezar a analizar de que, venimos de patrones o de familias donde todo era para allá. Yo me acuerdo que en mi casa, el común dicho en mi casa cuando a uno lo enviaban a hacer un mandado es: siéntese a correr. Que yo incluso cuando estaba de esa, yo me decía, ¿cómo uno se sienta a correr? ¿Cómo uno sentado puede correr? Pero uno sabía que cuando el papá le decía, siéntese a correr, era que tocaba ir a hacer ya las cosas. Sí. Y porque si usted no las hacía ya, llevaba su consecuencia, por así decirlo. Y finalmente, fíjate que te vienes cargando de eso, que toca ya, que todo es ya, y estamos en una sociedad donde finalmente todo lo queremos de ya para allá, y ni terminamos disfrutando el proceso. Entonces, en la medida de que fíjate que nosotros fuimos identificando, nuestro hijo está cogiendo unos afanes que ni debería coger, o sea, a razón de que está teniendo afán, ¿sí? Entonces, si yo a mi hijo le sigo mostrando que todo es afán y no perdono, por así decirlo, esa conducta que mis papás tuvieron conmigo, de que todo tenía que ser en afán, y yo no empiezo a entender y a procesar que en realidad las cosas no tienen por qué tener afán, ¿sí? Yo eso no se lo voy mostrando a mi hijo. Entonces yo tengo que ser consciente que las cosas no son de afán, empezarle a mostrar con mis actos a mis hijos que
está bien tomarse su tiempo, que está bien que las cosas se lleven en su momento, que las cosas se van dando, que todo tiene un proceso, que tú no puedes arrancar un proyecto de grande, sino todo empieza de algo pequeño, va creciendo, 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 y que en esa medida de crecimiento también tienes que ir disfrutando el proceso, pues difícilmente tu hijo lo va a entender así. Y creo que fue una oportunidad para nosotros dos, no solamente para mí, sino para los dos, de ver que había que bajarle a la velocidad. Sí, y a la revolución. Porque es que realmente uno siempre vive corriendo con cosas, y entonces cuando otro le dice corra, entonces como que ahí es cuando uno se da cuenta que uno está corriendo también, y pues obviamente eso lo hace reflexionar a uno. Y bueno, pero ¿cómo hacer, por ejemplo, lo que tú dices en esas madres cabezas de hogar o de familia que repiten y repiten el círculo? ¿Cómo romper ese círculo? ¿Cómo romper esa cadena para que no se siga generando ese círculo, sigan patinando en el mismo lugar? Sí, fíjate que yo creo que ahí sí es muy importante siempre el apoyo profesional, por así decirlo, desde el área de psicología, desde el área de psiquiatría, desde el área de muchas otras ciencias, desde de parte de la psiquis, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las personas de esa condición especialmente se bloquean o se niegan a aceptar que efectivamente eso es algo doloroso. Sí. Lo que tú decías, y uno encuentra mucho, y por eso decía la mamá luchona, porque si tú hablas con ellas, no, a mí no me genera, a mí esto sí. No me genera dolor, no, esto me hace más fuerte. Y que por mi hijo haga lo que sea. Exactamente, y entonces yo por mi hijo hago lo que sea, y si el papá del niño a mí no me quiere colaborar, finalmente yo no necesito la plata de ese hombre, porque yo soy una mujer capaz, echada para adelante, que puedo hacer y deshacer por mi hijo. Pero fíjate que finalmente ese no es el trasfondo, o sea, el trasfondo es que si hay un dolor, es un dolor que yo no estoy aceptando, y entonces si tú no lo aceptas, la vida te lo va a presentar de mil y una manera, por así decirlo, y te lo va a terminar presentando con tu hija, porque imagínate, o sea, que tu hija siga transitando lo mismo que a ti te ha generado dolor, y que probablemente a ella también, a tu hija le va a generar dolor, pues es súper complicado. Entonces yo creo que sí hay que buscar herramientas para uno ser consciente que efectivamente eso es doloroso, y que probablemente para mi mamá fue doloroso, para mis tías fue doloroso, para mi abuela fue doloroso, pero el hecho de que para ellas haya sido doloroso, yo respeto ese dolor, pero no porque eso haya sido doloroso y sea el común denominador en mi casa, quiere decir que yo también quiero vivir ese dolor. Es que yo creo que ahí la base fundamental es entender uno la realidad, ¿no? Entender que uno, por ejemplo, bueno, en el caso de criar solo un hijo, pues que es complicado, que es difícil, que hay una cantidad de situaciones que pues que uno solo no puede afrontar, y entonces ahí es cuando, bueno, si yo tengo una responsabilidad, pues por ejemplo en el caso de los niños, pues cada padre tiene una responsabilidad, independientemente que vivan los dos o no, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Una responsabilidad y un rol, y fíjate que ahí yo creo que también es un mensaje importante de pronto para este tipo de mujeres, y es que uno ve mucho que ellas dicen, no, pues es que si no le quiere dar plata al niño, que no le dé, y finalmente si no quiere ver al niño, pues yo no le voy a rogar, porque yo no le voy a mendigar amor para mi hijo. Pero no es mendigarle amor, no es que el trasfondo no es que si te da o no te da plata, el trasfondo es que tú le estás quitando una responsabilidad, le estás dejando le estás quitando una responsabilidad, y que probablemente esa persona siga haciendo lo mismo con quién sabe cuántas más mujeres, porque en muchos casos es así. Entonces el hombre que tiene 10 hijos, 12 hijos, todos con mamás diferentes, y como ninguna exige, pues él sigue feliz de la vida, pues haciendo lo mismo en todo lado. Entonces no, y fíjate, o sea, ¿por qué le voy a quitar la responsabilidad a él? Y además mi hijo o mi hija necesita también tener esa figura paterna. ¿Sí? Sí. Entonces, si necesita tener esa figura paterna, pues oye, hazte cargo de la figura paterna. Que los dos no hayamos podido funcionar como pareja, o que los dos no nos hayamos entendido emocionalmente, no quiere decir que eso te quita la responsabilidad de tu hijo, porque es que resulta que el día que los dos tomamos la decisión de quedar embarazados, era una responsabilidad que iba a estar para dos y para toda la vida, porque es que esto, no, es que esta responsabilidad solamente es mientras estemos los dos, y cuando ya no nos podamos entender, entonces te desentiendes de esta responsabilidad. No es así. Pero fíjate que ahí que hay una huella impresionante de abandono de papá. Sí. Que abandono que es de papá,
de la figura masculina. Entonces también son aquellas mujeres que tienen unos sentimientos, o sea, de mucha rencor hacia la figura paterna, o sea, hacia los hombres, por así decirlo. Entonces son las mujeres que tú escuchas que todos los hombres son tal por cuales, que todos los hombres no sé qué, que todos los hombres, y fíjate, la vida, mientras tú no sanes y perdones eso, te lo va a seguir mostrando y mostrando. ¿Y qué pasa? En la mayoría de los casos, si tú no sanas, si tú no cierras el ciclo, no solamente tiende a repetirse, sino vas a seguir en esa vida sin poderte, sin poder estar establemente con un hombre. ¿Por qué? Porque a tu vida, ¿qué vas a traer? Hombres irresponsables. Sí. Y digamos, cuando uno hace todo este proceso, le aliviana un poco todas estas cargas emocionales, porque eso se refleja más en el tema emocional, ¿no? Comportamental, bueno, todo este tema de toda esta represión acumulada que uno tiene, digamos, como que sí lo libera. Yo siento que sí lo libera, y en especial, más que liberarlo, es como también esa satisfacción de decir, ok, efectivamente se podían hacer las cosas diferentes, ¿sí? Efectivamente yo lo estoy haciendo de otra manera diferente, y ojalá y mis hijos lo hagan mucho, mucho mejor a lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo lo hice, digámoslo así, con las pocas o nada de herramientas que tenía en mi mano, de lo que me pude coger, ¿sí? Porque pues ahora estamos en una sociedad, por ejemplo, donde se habla del tema de las emociones. La sociedad de los papás de uno, eso era prohibido hablar, o eso no se hablaba. En la de nosotros, medianamente, sí. Los hijos de ahora están en otra sociedad diferente, entonces aliviana mucho, descansa mucho. Yo creo que refuerza mucho ese tema de empatía con los papás, de entender de que ellos también simplemente estaban repitiendo muchos patrones, que de pronto no tuvieron esa como ese espíritu de decir, yo voy a hacer las cosas diferentes. Porque fíjate que nosotros dos hemos hablado mucho que a pesar de que uno, por ejemplo, en la familia sean muchos hijos, no todos vienen con ese chip de decir, sí, yo voy a cambiar esto, es que yo esto no lo quiero para mí, ¿sí? Y eso creo que, yo no sé si va en el tema de la personalidad, no sé si va en el tema de lo que para su vida, ¿no? Sí, pero hay algo en cada uno que, o sea, en las personas, que es como un chip diferente, donde tú empiezas a analizar que no, esto no es lo que yo quiero para mí, ¿sí? Pero eso no se da en todas las personas, porque lo que tú dices, por ejemplo, en tu casa, ¿cuántos son? Ustedes son 12. Sí. Y no necesariamente los 12 tuvieron esa chispa, ¿sí? Sí. No sé, puede que de los 12, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, no sabemos, ¿sí? Pero sí esa capacidad de entrar a analizar y decir, eso no es lo que yo quiero para Exacto. mí, eso no es lo que yo quiero para mi vida, eso no es lo que quiero para mis hijos, pues sí aliviana mucho. Y finalmente también es entrar a comprender, o yo creo que entrar a ser compasivo con aquel que finalmente tampoco quiere ser, o sea, quiere entrar a cambiar. Sí, tampoco entrar a criticar, ¿no? Porque pues igual es decisión de cada quien. Exactamente, entonces se empieza uno a ser compasivo, se empieza uno a liberar de muchas cargas, porque yo creo que inconscientemente sí traemos muchas broncas con los papás, muchas, sí. Y en muchas ocasiones que dicen, no, pero es que a mi papá yo lo amo, lo adoro, mi mamá es mi referente, es la mujer de mi vida, sí, es mi heroína, pero púchale, o sea, en el fondo eso causa mucho dolor, o sea, todo lo que hizo el papá y la mamá causan dolor. Entonces claro. Es entrar a hacer ese tema interno, y ese tema interno también va muy ligado al tema de las enfermedades también, sí. A nivel de salud. El cuerpo pasa factura muchas cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo somatiza muchas cosas. Entonces, cuando no logramos exteriorizar todo eso que llevamos por dentro, pues el cuerpo simplemente lo va cogiendo, y te terminas enfermando. Y enfermando no es solamente a nivel emocional, hay muchas enfermedades también a nivel del cuerpo que son producto de somatización de muchas cosas. Entonces, es la tensión alta, es la diabetes, es el cáncer, ¿sí? Sí. O sea, muchas de esas cosas, claro, tienen que ver mucho tema de factores
de salud, factores químicos, factores ambientales, pero hay mucho que ver de tema de factores emocionales. Bueno, Iriana, este tema es bien interesante y me parece chévere porque, pues como lo mencionaba, son autorreflexiones que uno debe hacer y que debe redireccionar la vida, porque yo creo que, bueno, lo otro también es que uno, digamos, esto como que lo pone en práctica ya como que en la medida que va cogiendo una experiencia, ¿no? O sea, como que joven no ve mucho esos temas, pero bueno. Entonces lo importante es que cada quien interiorice, se dé cuenta de sus dificultades que tiene y pues que obviamente pues yo creo que todo el mundo quiere vivir bien, ¿no? Que tratar de vivir lo mejor que se pueda. Sí, y lo que dices tú es entrar a hacer esas modificaciones y que esas modificaciones te lleven también a una mejor evolución. Día a día todos vamos evolucionando y tenemos que evolucionar, esa es la vida, ¿sí? Correcto. Pero evolucionar para algo mejor, no para algo peor. Sí. Bueno, entonces ahí nos vemos en la próxima. Iriana, muchas gracias. Vale, gracias.